mañana quiero tratar el tema de el exorcismo y la Biblia. El exorcismo y la Biblia. William Peter Blatty es el autor de la novela muy conocida de El Exorcista. Y allí en su novela, que después pasó a ser una película, un film muy visto, los años 1971, fue cuando se filmó. Allí narra él la historia de un supuesto adolescente endemoniado llamado Robbie, que le sucedieron muchas cosas extraordinarias e incomprensibles para los curas que lo estaban manejando. Este suceso inspiró justamente a Blatty cuando en el pleno ritual del exorcismo, el adolescente se enteró de las ataduras de su cama, porque estaba atado, estaba amarrado, y atacó a uno de los curas, el reverendo, con un muelle, y dice que le provocó una profunda herida en el brazo y en el hombro que requirió un centenar de puntos. Y este hombre pues salió muy asustado, atemorizado, herido y golpeado, quien supuestamente iba a sacar el demonio. Así que, herido de gravedad, el cura, el sacerdote, abandonó el exorcismo después que él hubo sufrido un ataque de nervios. Esta agresión, dicen los escritos, es lo único cierto, lo único más creíble y demostrable en todo este proceso, dice, porque aparecieron certificados médicos que lo avalaban. Así que no es una historia ficción, no es una invención, sino aparentemente fue un hecho que se produjo en la realidad. Los exorcismos practicados principalmente por la Iglesia Católica, pero el exorcismo se viene practicando desde siglos antes, se han convertido en el mundo entero en una especie de espectáculo de terror, un espectáculo de terror que distorsionan y además confunden a los indoctos, a las personas no conocedoras de estos temas, y entonces por eso la gente tiene diferentes opiniones, sobre todo opiniones incorrectas sobre este asunto. Así que acerca del tema es importante que nosotros veamos lo que la Biblia realmente plantea y nos enseña sobre este asunto. Pero antes de que comencemos a tratar este espinoso tema, vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana por traernos a tu casa. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por el amor que pones en nuestros corazones. Y en esta hora, Señor, te rogamos que tomes el control de nuestros labios, de nuestras mentes. Señor, produzca quietud a nuestro alrededor y que tu Espíritu Santo nos pueda enseñar claramente esta tu palabra con relación a este tema.
y que cada uno de los presentes salga de aquí, Señor, bendecido principalmente por tu palabra salvífica, que trae salvación y que trae una esperanza cierta a nuestras vidas. Glorifícate en medio nuestro, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primero que vamos a ver es el término exorcismo. Este término que viene de un vocablo griego, exorquistes, designa a aquella persona que trabaja en la expulsión de los malos espíritus. En su forma verbal, exorquizo significa hacer jurar a alguien. Por eso se dice conjurar, hacer jurar a alguien. Y llegó a expresar la idea de obligar a alguien a que haga algo por medio de la invocación de un poder sobrenatural. Obligar a alguien para que confiese, para que haga algo en virtud o en base a un poder sobrenatural. Entonces la palabra, el verbo es exorcizar, exorcizar. En el Nuevo Testamento, este verbo entonces es utilizado para referirse al exorcismo y como sustantivo se aplica como nombre una sola vez en todas las escrituras y aparece justamente en el texto que nosotros leímos en esta mañana, específicamente en el capítulo 19 del libro de los Hechos, el versículo 13. El Nuevo Testamento utiliza para los fines de la expulsión de demonios, utiliza el verbo expulsar, que es exbayo, expulsar demonios, no exorcizar. Es decir, el Señor Jesucristo no nos mandó a exorcizar, sino a expulsar realmente los demonios, porque recordemos que el énfasis de exorcizar es conjurar, hacer confesar, hacer decir, hacer ejecutar una acción. Esto puede deberse, entre otras cosas, a que el exorcismo estaba relacionado con una serie de prácticas, de magias y de cosas muy misteriosas, la realización inclusive de ciertos rituales y la utilización de fórmulas religiosas específicas para hacerlos salir, supuestamente. Así que el término no es el apropiado, no es el término bíblico, ni fue lo que el Señor mandó hacer cuando una persona era poseída por espíritus malos, por espíritus demoníacos. Ahora queremos referirnos en segundo lugar a lo que es la posesión demoníaca y lo que son las enfermedades que producen y tienen cierta similitud con lo que es una posesión demoníaca. Y muchas veces resulta un poco difícil para las personas diferenciar cuando una persona está poseída realmente de un espíritu maligno y cuando se trata de una enfermedad nerviosa, etcétera, que lo hace hacer cosas que tienden a confundirnos. En las Escrituras, la posesión demoníaca es una realidad. Es una realidad, lo ha sido desde los tiempos antiguos. Los espíritus demoníacos urgen de estar en un cuerpo cual sea.
Ellos no pueden flotar, estar a la libre, andan desesperadamente buscando y tratando de capturar un cuerpo para poder ejercer todas sus acciones perversas y vandálicas. Por esa razón, cuando aquel endemoniado de Gadara estaba poseído, dice que cuando el Señor le ordenó que esos demonios salieran, porque ellos dijeron, no es uno, no, somos muchos. Entonces desesperadamente le pidió al Señor, ellos le pidieron al Señor que les dejara tomar posesión de unos cerdos que estaban muy próximos. El Señor le dijo, salgan, váyanse, no sé, pero salgan. Entonces ellos fueron, tomaron posesión de los cerdos, dice que los cerdos se derricaron por allá, por el agua y se ahogaron. Porque ¿cuál es la finalidad? Producir daño, producir una catástrofe, producir terror, producir heridas, producir muerte. De la palabra de Dios que el diablo, el maligno, vino a este mundo con 3 propósitos: hurtar, matar y destruir. ¿Verdad? Hurtar, robar, matar, asesinar y destruir. Y justamente eso lo lleva a cabo a través de sus espíritus malignos que le obedecen. A ellos también se le llaman ángeles caídos. Recordemos que son aquellos ángeles que antes servían en la presencia de Dios, pero que dirigidos por Satanás, que se llamaba en ese entonces Lucifer o ángel de luz, él por su soberbia y su envidia y su orgullo fue definitivamente arrojado a la tierra. Pero no solamente era él, dice que la tercera parte de los ángeles también. Así que el Señor en ese momento hizo una limpieza y dejó salir o arrojó hacia la tierra al cabecilla, que era el ángel mayor en rango, en autoridad, y lo arrojó junto con esa tercera parte de ángeles. No sabemos la cantidad exacta, pero seguramente que son millones de millones. Y esos ángeles caídos vinieron aquí. ¿Qué sucede? Dice la Escritura que los más violentos están presos en prisiones. Fue justamente cuando el Señor Jesucristo, después que resucitó, descendió a las partes más profundas y fue allí donde estaban esos presos, ¿no? Sin embargo, hay otros ángeles caídos que causan y están produciendo mucha violencia, mucha muerte, muchas divisiones, muchos pleitos. Y hay un ángel de esos caídos para un espíritu maligno que gobierna o que trabaja en cada aspecto de la vida de las personas. Hay unos que son especialistas en los asuntos que tienen que ver con la sexualidad, ¿verdad? Y la promiscuidad y todas esas cosas. Hay otros que son expertos en la guerra, en hacer pelear, ¿verdad?, a las personas. Ellos tienen su especialidad y cada uno de ellos, por eso somos muchos, es decir, a veces atacan en conjunto. Pues bien, los poseídos son caracterizados, ¿cómo puede evidenciarse? ¿Cómo podemos saber? Porque los poseídos van a tener en primer lugar una conducta agresiva. Bueno, usted me dirá, bueno, un esquizofrénico va a tener exactamente la misma conducta agresiva en muchos casos.
Pero vamos a ver las características que podemos ver y después vamos a ver otras que realmente no la poseen normalmente esos otros enfermos del sistema nervioso. También tienen, como dice la Escritura, intentos de destrucción. Quieren destruir todo lo que les rodea. Y destruir, por supuesto, la misma persona que lo posee. Igual usted me dirá que un esquizofrénico tiene también un espíritu de destrucción. Quiere acabar, quiere provocar muerte, todo. Sí, es verdad. Pero vamos ahora a una tercera característica. Dice, incapacidad de hablar. Ahora vamos notando la diferencia. A menos que no sea mudo la persona que tenga el problema, si es una persona normal, no tiene incapacidad de hablar. ¿Por qué tiene incapacidad de hablar? Porque el espíritu maligno interviene sus facultades. Y una de ellas es la facultad de hablar. Toma posesión para él hablar por la persona. Vamos a oír un tono de voz y vamos a oír unas expresiones que no son normales en esa persona. Nosotros conocemos a fulano de tal, a Pedrito, que tiene problemas, pero cuando es poseído, él cambia su tono de voz, la forma en cómo habla. Y eso solamente se produce cuando una persona es poseída por un espíritu maligno. Pero también le afecta la capacidad de oír. Yo estuve en una ocasión en un lugar donde había posesión y esa persona, que era en condiciones normales muy cordial conmigo, me conocía muy bien. Cuando yo estuve frente a ella estaba realmente poseída. Ella me miraba. Sus ojos estaban totalmente desorbitados, muy grandes. Y ella me miraba, pero no me conocía. Me hablaba unas palabras, a veces un poco difíciles de captar, de entender. Yo las entendí, pero no era la voz realmente de ella. Yo le dije, yo le hablé algo. Ella no me escuchó. Después nos encontramos al día siguiente y ella me pasó y lo que me dijo fue: hola, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veía. Porque no era ella. Los demonios habían tomado posesión de sus facultades y de sus sentidos. ¿Qué estaba haciendo ella? Bueno, cosas inauditas, increíbles. Una botella la rompió y comenzó a masticar los vidrios y a tragarlos delante de mis ojos. Yo lo vi. ¿Qué hacía ella? Había una brasa, muchos tizones encendidos, y estaba caminando como nada sobre ellos, emitiendo voces. Y yo estaba ahí y le estaba mirando. Yo me acerqué un poquito al lugar y estaba muy caliente, déjenme decirle. Y después ella salió y sus pies estaban normales. Al otro día me pasó por el lado y estaba caminando normal, no tenía nada. Eso es diferente, ¿no? Se puede evidenciar que hay diferencia entre lo que son las enfermedades que producen ciertas características similares
y lo que es realmente una posesión. Vamos a ir al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, el capítulo 4. Mateo, el capítulo 4, el versículo 24. A ver lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Aquí vemos que la posesión demoníaca no es una enfermedad. No es una enfermedad. Pero aquí podemos ver otras enfermedades que sus manifestaciones son parecidas. Y por ejemplo, dice, los lunáticos, los paralíticos, los afligidos por diversas enfermedades, y agrega, y tormentos. Una persona que está atormentada, está confundida, a veces no está para nada concentrada, no hay soluciones, hay vías de solución muy fáciles y están a su alcance, pero no las ve. Y esta persona está como a veces fuera de su razón, de su raciocinio. Bueno, posesión demoníaca y enfermedad. Pero uno de los aspectos más controvertidos de la posesión demoníaca son exactamente aquellos que tienen que ver con la enfermedad de la epilepsia. Sin embargo, la epilepsia tiene unas manifestaciones que son muy conocidas y muy características, aunque también pueden producirse en una posesión demoníaca. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que le sucede a un epiléptico? Bueno, normalmente cae. Él cae, no importa dónde sea, no importa qué esté haciendo, cae, pierde su conciencia y entonces comienza a expulsar, en la mayoría de los casos, un espumarajo, ¿verdad? Por su boca, y también unos temblores, unas histerias, y realmente lo podemos notar. Ahora eso, usted lo deja por un tiempo determinado, y la persona, si no está bajo tratamiento, por supuesto, ¿verdad? Ella vuelve lentamente y reacciona y se incorpora. ¿Cómo identificar la posesión demoníaca y distinguirla de una enfermedad? El principal distintivo es que una persona poseída, endemoniada, su respuesta al nombre de Jesucristo va a ser el rechazo inmediato. No quiere para nada que le mencionen el nombre de Jesucristo. Y entonces ahí hay un problema espiritual. Es un problema espiritual, no es una enfermedad. La otra cosa es que la posesión demoníaca no es tratada, puede ser tratada ni curada por la ciencia médica. Por más inyecciones que le pongan, tranquilizantes, por más, todo lo que hagan, no va a ceder, no va a curar, porque ese demonio no va a ceder ante ninguna inyección ni ante nada.
Solamente hay un mecanismo, un solo medio para poder resolver esa situación. Y lo vamos a ver entonces más adelante. Ahora vamos a ver, mirando ya estableciendo algunas diferencias entre lo que es la posesión demoníaca y las enfermedades. Veamos entonces cuál es el enfoque bíblico. La expulsión de demonios, como ya hemos dicho, era algo muy común en el ministerio de Jesús, pero él enseñó a sus discípulos a trabajar específicamente en esta área. El Señor Jesús le dio muestra de cómo se expulsaban los malos espíritus. Y básicamente estaba en el poder de su palabra. No estaba en ninguna manipulación ni en ninguna fórmulas establecidas por los hombres, ni en ningunos rituales, sino en lo que Jesús, ¿qué fue lo que Jesús le instruyó? ¿Qué fue lo que Jesús le enseñó? Volviendo allá al libro de Mateo, pero esta vez en el capítulo 8. Capítulo 8, el versículo 16. Dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Entonces vemos que la medicina para la expulsión de demonios es la palabra de Dios. Es la palabra dicha por Jesucristo. No son medicamentos, no son tratamientos de psiquiatras ni de psicólogos, nada que se parezca. Jesús los sanó específicamente a esos, dice, por la palabra, en base a la palabra. Les ordenó que salieran. Y ellos, nos cuenta Lucas, que ellos obedecieron a Jesús. Y en Lucas, en el capítulo 9, el versículo 49, Lucas, el capítulo 9, el versículo 49, dice, entonces respondiendo Juan, dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Él está utilizando el método. Entonces él cree en lo que nosotros decimos. Lo que pasa es que no eran conocidos por ellos. Pero si esta persona era un creyente en Jesucristo y un seguidor de Jesucristo y estaba utilizando la fórmula bíblica, el Señor había mandado, el Señor le dijo, déjenlo tranquilo, porque ellos no están contra nosotros. Es interesante eso, mi hermano. Y eso nos manda a que en el mundo hay mucha gente que tiene doctrinas diferentes, pero si no están contra nosotros, déjelo ser. Cuando las personas están hablando de la Biblia, están instruyendo, están enseñando correctamente la palabra de Dios, no importa qué religión sea, pues déjelo ser. Déjelo ser. Ahora, eso no quiere decir que yo participe.
pero yo lo dejo ser. A veces nos convertimos en enemigos, en atacantes, ¿no? Más adelante en el versículo 50, bueno, ya lo dijimos, que el Señor no se lo prohibió. Pero aquí en el capítulo 10 del mismo libro del Evangelio de Lucas, el versículo 17, dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Es decir, ¿en el nombre de quién? En el nombre de Jesucristo. Y cada vez que ellos actuaban bajo esos lineamientos, entonces ellos tenían éxito. Jamás Jesús tocó a un endemoniado, porque los demonios no salen por contacto ni interacción física. Nosotros vemos por ahí algunas religiones y algunos religiosos que ellos ponen la mano y hacen y mueven. Jesús jamás tocó a una persona poseída, y los demonios le obedecían. La Biblia solamente recoge de una sola ocasión en que Jesús entró en diálogo con un endemoniado. Y esto lo encontramos en Marcos, el capítulo 5, los versículos del 7 al 10. Es la única vez. Capítulo 5 de Marcos, los versículos del 7 al 10, dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y aquí está la palabra, te conjuro. Es decir, que te obligo para que tú realmente no hagas lo que tú pretendes y lo que tú vas a hacer. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y sabe una cosa que les rogaban a estos demonios, era que no los sacaran fuera de la región. Ellos querían que lo dejaran en la misma región para ellos continuar produciendo maldad. Tal vez trataban de apoderarse de otro o de otros, pero Jesús los expulsó y ellos tuvieron que salir de todo el entorno. Lo terrible de esto fue que después Jesús comenzó a predicarle el evangelio a estas personas, y usted sabe qué sucedió. Que ellos le dijeron a Jesús, por favor, vete, te puedes ir. Y al parecer esta reacción de ellos todavía era la secuela de lo que habían provocado esos demonios en esta región. ¿Qué es lo que hace Satanás? Que produce en el corazón de las personas un rechazo a Jesucristo. Cada vez que las personas rechazan a Jesucristo, están siendo instigados, influenciados por espíritus demoníacos, que no necesariamente han tomado posesión. Fíjense que hay dos cosas. Una cosa es la posesión y otra cosa es la influencia demoníaca. ¿Y cómo se produce la influencia demoníaca? A través de la tentación. ¿Qué fue lo que hizo Satanás con Jesucristo? Dice que el Espíritu lo llevó al monte y allí se presentó y comenzó a atacarlo, pero comenzó a tentarlo para que él ejecutara cosas que, aunque no eran no eran dañinas, no eran malos, pero él quería que Jesucristo se sometiera a su autoridad. Y lo estaba haciendo, por supuesto no iba a tomar posesión de Jesucristo, pero entonces le estaba tentando, estaba influyendo. ¿Y qué resulta con esto? Que muchas veces cuando
comienzan a aparecer esas ideas absurdas, contrarias a la palabra de Dios, estamos frente a una tentación, y sobre todo pecaminosas, ¿verdad? Estamos frente a una tentación del maligno. Pero él después, si tú cedes y tú sigues cediendo, él va ganando terreno, se va haciendo un panaful tuyo, y finalmente llega el punto hasta que toma control de ti. Pero eso hay que entenderlo, cómo es que se produce. Y Santiago lo explica. Dice, ¿cómo es que se produce el pecado? No comienza con una insinuación. Y dice que finalmente el pecado, cuando se produce y la persona da a luz, ¿qué es lo que da a luz? Da a luz la muerte. Hermanos, amigos, Jesús compartió con sus discípulos esa misma autoridad que él tenía para con los demonios. Él le dio esa autoridad a sus discípulos y dijo que en su nombre ellos echarían fuera demonios. Ahora, la fórmula de cómo hacerlo es la que está expresada justamente en el libro de los Hechos. Aquí donde nosotros tuvimos la lectura. Hermanos, ellos trataban de aplicar una fórmula bíblica, pero no es aplicando fórmulas, sino cuando usted tiene la autoridad delegada. Usted puede utilizar el mismo vocabulario de un religioso, pero si usted no tiene la autoridad, y la autoridad se la confiere el hecho de haber creído, el hecho de que el Señor haya delegado, cedido esa autoridad, y eso lo hace Él en todos los que creen en su nombre, usted no lo puede hacer, por más que quiera. ¿Qué es lo que va a suceder con los demonios? Cuando una persona que no tiene la calidad, que no tiene la autoridad, pretende hacerlo, los demonios se van a burlar. La lectura que tuvimos, aquí vemos unos jóvenes. Estos jóvenes, eran 7 ellos, dice la Biblia que eran hijos de un tal Esceva. Cuando la Biblia dice de un tal Esceva, es que no hay mucho conocimiento acerca de él. Y de hecho no lo hay. Pero la descripción que nos da la Biblia es que este tal Esceva era un sacerdote, era posiblemente un sumo sacerdote, y tenía hijos que le gustaba la religión, o sea, la parte religiosa, pero ellos no tenían realmente fundamento. Se me parece un poco a los hijos de Elí. Ellos aparentemente eran sacerdotes, es como esos hijos que le gusta lo que hace el padre, pero no lo estudian, no se van estudiando. A ellos les gusta, les agrada, y hasta pueden hacer cosas así como las de su padre. Pueden hacer cosas de medicina, etcétera, poner una inyección, pero no se van a la universidad a estudiar. Bueno, pues en este caso, estos muchachos habían estado criados, familiarizados en el mundo religioso, pero no tenían conocimiento de Jesucristo. No eran creyentes en Cristo Jesús. Y ellos fueron allí, estaban mirando a Pablo y los otros apóstoles, y entonces ellos dicen, óyeme, pero eso está muy bien, ese asunto de echar fuera demonios, mira, es más, déjame decirte que eso puede hasta generar algún dinero.
y no son los primeros. Ya vimos que en el caso de Simón el mago, él quería también ese don, pero él quería porque por dinero quería pagar para después cobrar. Y Pablo lo reprendió. Así que en este caso hay mucha gente que quiere utilizar la religión para ganar dinero, para buscar dinero. Igual el Señor lo reprende. Esto no es para buscar dinero, para ganar dinero. Y si algún dinero se logra obtener es para invertirlo, es para la obra de Dios. Así estos muchachos vinieron y quisieron, ¿verdad?, hacer lo mismo. ¿Y qué pasó con los demonios? ¿Qué le dijeron los demonios? Los demonios le dijeron, mira, nosotros conocemos a Jesús y conocemos también a Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Ustedes no son de esa línea. Ustedes no son creyentes en Cristo. Así que, ¿para dónde van? ¿Qué ustedes pueden hacer? ¿Y saben lo que hicieron? Entonces fueron sobre ellos. Y dice que lo hirieron. Mire, hasta sus ropas salieron desnudos corriendo. Cuando yo era un jovencito, tenía unos 18, por ahí, 19 años. Yo fui una vez a un lugar, a Sabana de la Mar, y allí entramos evangelizando por las casas, encontramos una señora y nos entramos por la cocina, por la cocina porque es algo muy, no tan formal, ¿verdad?, como vive la gente allí. Y entonces ella nos dijo, siéntense, y estábamos sentados ahí, un compañero mío y yo, un hermano, y ella comenzó a escuchar el evangelio. Pero a medida que oía el evangelio, esos espíritus, malos espíritus, comenzaban como a incorporarse y a hacerla reaccionar. Y entonces en una yo le dije, ella dijo, no, yo creo, y me fue abriendo los ojos. Y entonces yo le dije a ella, los demonios también creen y tiemblan, pero no se arrepienten. Y ella comenzó y abrió más los ojos, y entonces me decía, creen y tiemblan, creen y tiemblan. Y yo había estado mirando por una rendija así de una puerta, muchos velones encendidos y muchos cuadros y muchas cosas raras. Y entonces le hice una seña a mi hermano, le dije, vámonos de aquí. Así que discretamente, muchas gracias señora, me pase muy buenas, saludos, muy buenos días, buenas tardes. Y nos salimos. Y me dice el que andaba conmigo, ¿y qué te pasa? ¿Y por qué tú has cambiado de color? ¿Qué pasa? Digo, no pasó nada. Produjo una fuerte impresión. ¿Usted sabe por qué? Porque es en el plano espiritual. Y usted tiene que estar preparado espiritualmente para enfrentarse a esos espíritus demoníacos. Por lo tanto, ¿sabe lo que hicimos? Yo me fui a orar. Comenzamos a orar por esa señora y orar. Desde la próxima vez que vamos primero a tener un tiempo grande de oración, nos vamos a preparar y le vamos a volver a llevar el evangelio. Después la vimos, una persona muy amable, muy sonriente, todo bien, normal, en otra ocasión. Pero en ese momento ella comenzaba, parece, a estar como poseída. Hermanos, no es para asustarnos, pero esta es una realidad. Esta es una realidad y no podemos ignorarla. Los apóstoles invocaban el nombre de Jesús para liberar a los endemoniados. ¿Cuál es entonces la fórmula? En el capítulo 16,
El versículo 18 nos dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, este era un joven que andaba detrás de Pablo y de los apóstoles, dice, dando voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Pero ¿qué era esto? Un sarcasmo, una burla realmente. Y esto lo hace Satanás para burlarse del Evangelio y burlarse de nosotros. Mírenlos ahí donde van. Y a veces nos ponen nombres y nos dicen los aleluyas. Ahí van. Mira dónde van los evangélicos. No es diciendo cosas buenas. Así que este tipo que iba detrás de ellos predicando el evangelio y burlándose y voceando estas cosas, lo que era un enviado por Satanás. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? Sabiendo que este hombre lo que estaba era poseído por un espíritu maligno que estaba tratando de boicotear la difusión del evangelio. Está el versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días. Mira, esta gente estaba hastiados ya por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, no le dijo al joven, a la persona, sino él sabía ya, había identificado que en esta persona había un espíritu maligno. Le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. ¿Cuál es la fórmula bíblica? Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Ahora, usted tiene que tener la autoridad, usted tiene que tener la calidad, son las dos cosas. ¿Cuál es la calidad? ¿Qué es lo que le da la calidad? El hecho de ser creyente en Cristo Jesús. Lo mismo que le da la calidad a una persona para subir a estrado, que tiene que ser un abogado que tenga su carnet de membresía, su licencia. Entonces usted puede subir a estrado. Alguien para echar demonios tiene que tener calidad. ¿Cuál es la calidad? Creyente en Cristo Jesús. Pero además tiene que tener la autoridad. ¿Y qué es lo que se le da? ¿Qué es lo que le da la autoridad? Su relación y su comunión con el Señor. Dice que había algunos tipos de demonios que había que hacer ayuno y oración para poderlos expulsar. Se trata porque no todos los demonios son iguales, algunos son más violentos, otros son más resistentes, y entonces algunos hay que hacer otras cosas. Así que ya vimos cuál es la fórmula. Era Cristo el que liberaba a la persona. El apóstol lo invocaba de esa manera. No era una serie de palabras y de expresiones como usan exactamente los exorcistas. Si usted ve cuál es el vocabulario, al que es totalmente diferente al que utilizaban los creyentes en Cristo cuando ejercían esa función. Por lo tanto, no hay tales poderes. Pero quiero aclarar algo acerca del exorcismo. Algo muy importante. Ustedes han podido ver que en algunos lugares, algunas partes, han ido, normalmente usan un crucifijo, ¿verdad? Porque supuestamente el enemigo, el diablo, dicen ellos, que cuando se le pone la cruz ahí, él huye, porque le tiene miedo a la cruz. Cuando la palabra de Dios lo que dice acerca de la cruz es que es señal de maldición. ¿Por qué? Porque ahí, ¿a quiénes llevaban? A los malhechores, a los ladrones. Pero ellos usan
el crucifijo usan una agua bendita, yo no sé dónde que la bendicen, y usan una serie de elementos y de frases y de cosas. Pues déjenme decirle que en ocasiones el espíritu demoníaco ha salido realmente de la persona. Y usted dirá, oh, ¿y cómo es posible? Sí, es posible. ¿Para qué? Para el diablo seguir confundiendo a la gente. Y que la gente piense que esa persona tiene autoridad para con ellos cuando es su aliado. Para que haya más confundidos cada vez. Usted dice, oh, pero mira, pero es verdad, pero ese tiene el poder de Jesucristo y mira, lo hizo utilizando hasta la palabra de Dios. Pero eso es una estrategia del mismo enemigo para hacerle creer a la gente, a los ignorantes, que ellos tienen poder para hacerlo. Es solo una confusión, no es la realidad. ¿Usted sabe lo que sucede? Que él sale y dice, mírate, te voy a complacer ahora, pero no vuelva. Bueno. Y sale contento, gozoso. ¿Sabe para qué? Para ir a poseer a otro próximo o a otro. Y posiblemente, ¿sabe lo que hace? Que toma posesión, en algunas ocasiones se ha visto, de la misma persona, cuando no tiene la calidad ni tiene la autoridad. Bueno, vamos a ver entonces lo que es el exorcismo y los dones espirituales. El exorcismo frente a los dones espirituales. En el Nuevo Testamento, cuando nosotros estudiamos, no vemos que el exorcismo figure dentro de los dones espirituales. Por lo tanto, la práctica del exorcismo no es un don espiritual. No fue llamado por Jesucristo, establecido un ministerio especial para la práctica del exorcismo. Es decir, el Señor no encomendó, mire, este equipo que está aquí es el equipo especializado en exorcismo. Sin embargo, vemos básicamente en la religión católica que hay una gente especializada, digamos curas especializados en esa tarea. El Señor nos encomendó a cada uno de nosotros, los cristianos, los creyentes en Cristo Jesús, y nos dio el poder para ejecutarlo, no a una clase especial, específica. Nadie fue llamado por Cristo para establecer esa misión. Dio a sus discípulos el poder y la autoridad sobre los demonios y jamás dijo que esto sería una actividad particular o principal dentro de ellos. Su responsabilidad era la proclamación del reino de Dios. Lo que sí el Señor le encomendó a sus discípulos era proclamar el reino de Dios, el evangelio de salvación. Porque si fuese así, entonces nosotros tuviéramos diferentes especialidades. Cuando un equipo fuera a salir, este es el equipo que va a evangelizar, este es el equipo que va a trabajar con los endemoniados, este es el equipo que va a trabajar con los enfermos, ¿verdad? No, pues no es así. Sin embargo, Él nos dio la encomienda. ¿Cuál es la encomienda? ¿A qué debemos nosotros ir? Dice, y yendo, predicad, dijo el Señor Jesucristo, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces le encomendó, dijo, no se preocupen, sanad enfermos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Todo lo que ustedes tengan que hacer, ustedes están encomendados, tienen la autoridad delegada.
Pero, obviamente, que usted tiene que estar en plena comunión con el Señor para poder ir a ejecutar esas acciones que usted la puede llevar a cabo si es un creyente en Cristo y está en plena comunión con el Señor. La misión de cada creyente es la de proclamar el reino de Dios, y entonces en nuestra misión nos vamos a encontrar con situaciones diferentes, distintas, las cuales podemos atender, pero la vamos a atender en el marco de lo que la palabra de Dios nos instruye, nos establece. Nuestro llamado primordial entonces es a proclamar el Evangelio de Jesucristo. Es a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo que las almas se convierten y son salvos. Usted no va a ser salvo porque alguien vaya, ore y a través de esa oración expulse esos demonios de usted. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona es poseída y alguien viene, ora y le expulsa esos demonios? ¿Usted sabe lo que ocurre? Si no cree en Jesucristo, dice que el diablo vuelve y encuentra esa casa barrida, es decir, no, ninguno de nosotros estamos ahí, y dice, entonces vienen más y toman posesión. Por lo tanto, el hecho de expulsar un demonio a una persona no le hace salvo. ¿Qué es lo que le hace salvo? Es que crea en Jesucristo. Y cuando la persona cree en Jesucristo, entonces jamás hay posibilidad alguna de ser poseído por un espíritu maligno. Nosotros los creyentes en Cristo Jesús tenemos una coraza de protección. Y aunque podemos ser tentados, es decir, influenciados por los espíritus demoníacos, nunca jamás podremos ser poseídos. Porque Cristo está en nosotros. Y esa es una garantía que Él nos da. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Recuerden el caso de Job. Satanás dice que se presentó y le dijo a Dios, ahora déjame tocarlo porque Él te sirve y es fiel. ¿Sabe por qué? Porque tú estás con Él y tú lo bendices y Él es rico y tú le das todo lo que Él necesita. Ahora déjame tocarlo a ver si Él verdaderamente es tu hijo. Y el Señor le dijo, ok, puede tocar su cuerpo, inclusive puede tocar sus bienes, pero le puso una prohibición. Dice, pero su alma no podrás. Y eso mismo que le dijo Dios a Satanás respecto a Job, es lo mismo que ocurre con respecto a nosotros. Nuestros bienes pueden ser tocados, claro que sí. Aún nuestra salud, pero nuestra alma jamás. Jamás Él tomará posesión de nuestras vidas. Nunca jamás usted va a ver un creyente con manifestaciones nunca, no puede ser. Si eso ocurre, esa persona no ha creído en Cristo Jesús. Eso que ustedes viven leyendo en la prensa y oyendo por los medios de comunicación, de que ahora viene un hijo y mata a su madre, y ahorita va otro y mata a su padre y el otro. Eso no es más que la influencia y muchas veces la posesión demoníaca sobre esas personas. Son hechos horrendos. Son muchos hechos horrendos los que están ocurriendo. Una madre que mata a sus hijos. O sencillamente los tira en un lugar o los abandona. En condiciones normales, ¿a quién se le puede ocurrir eso? Si un hijo es parte de nuestro ser. Bueno, el diablo está creando problemas entre los vecinos, problemas entre compañeros de trabajo, problemas entre los ciudadanos, en el tránsito, en cada lugar.
¿Sabe para qué? Para producir muertes, para producir violencia, para producir desorden, para producir destrucción. Pero muchas veces él logra tomar posesión, tomar el control de las personas. Y usted dice, ¿y por qué lo hice? Y después cuando está en condiciones normales, usted se pone a pensar y dice, ¿pero por qué yo hice eso? ¿Pero quién me mandó? Bueno, te lo mandó a hacer el enemigo de las almas. Estaba tomando control sobre ti. Y tú no lo sabías y no te diste cuenta. De la única manera que usted puede ser un vencedor ante esas influencias demoníacas, un vencedor ante la misma posesión, es si real y efectivamente usted deposita su fe en Cristo Jesús y le recibe como su único y suficiente Salvador. De esa manera, usted es salvo y tiene vida eterna y está garantizado para que de ninguna manera los espíritus demoníacos tomen posesión de usted ni le obliguen a hacer cosas que ya usted no debe hacer. ¿Por qué? Porque usted le obedece a otro amo. Cuando usted viene a Cristo Jesús, entonces cambia de amo. Y el amo anterior que antes le daba órdenes, ahora ya no tiene autoridad sobre usted. Ya él no puede decirle, mira, tírate del puente, mira, haz esto. No. Por eso un creyente en Cristo Jesús no va a atentar contra su vida, porque no va a obedecer las órdenes de ese amo. Dios le va a dar fuerza para no obedecer las órdenes de ese amo. Él va a obedecer lo que Cristo le ha dicho. Cuando una persona atenta contra su vida, cuando una persona se desespera y llega porque no tiene a Cristo Jesús en su corazón, ni puede escuchar la orden de nuestro querido amo. Mi amo es Jesús, a quien me salvó y a quien yo le sirvo. A Él le obedezco y Él nunca me va a decir que haga nada indebido mal para mí. Todo lo que Él me instruye, todo lo que Él me ordena es para bendición de los que le obedecen. Por lo tanto, Jesucristo quiere bendecir. Jesucristo quiere ser el centro de tu vida. Jesucristo quiere ser la autoridad en tu vida. Y solamente cuando abrimos nuestros corazones y le aceptamos, Él puede entrar, porque Él no entra a la mala. Él no es como el diablo, que lo hace, trata de hacer a la mala. El Señor Jesucristo, si abres la puerta de tu corazón, entonces yo cenaré contigo. Para eso tienes que abrir. El Señor viene para cenar, viene para establecer una comunión íntima contigo, viene para protegerte, viene para ayudarte, viene para darte todos los beneficios, no solamente para esta vida, sino para la vida eterna. Por lo tanto, en esta hora, te pido, en el nombre de Jesucristo, que abra la puerta de tu corazón y le reciba como tu único y suficiente Salvador, si no lo has hecho, para que tengas el perdón de tus pecados y tenga la salvación de tu alma. Cristo es la solución para el problema espiritual. Cristo es la solución para el problema de las posesiones demoníacas. No es la medicina, no son los médicos, no son los brujos tampoco. Alguien va y dice, no, yo voy a hacer un trabajo para que... No, el diablo no va a luchar contra sí mismo. Es Cristo el que puede hacer la obra. Y el Señor ha prometido estar ahí, no solamente para salvarte, sino para cuidarte. Dice, como la niña de sus ojos. Él tiene la autoridad, tiene la potestad de sanarte. No solamente de sanarte del problema de tus pecados, pero también sanarte de cualquier enfermedad. Porque Él fue a la cruz y murió por nosotros. No solamente para redimir nuestras almas, sino que también aún nuestros cuerpos, dice la Escritura, que un día también serán redimidos de esta maldición, ¿verdad? De esta
de esta carne. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque aquí nos hablas con toda claridad y nos has advertido en este tema acerca de la labor, de la misión del enemigo de las almas. Oh Señor, Él ha venido para matar, hurtar y destruir. Pero nos dice tu palabra que tu Hijo Jesucristo ha venido para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Así que, oh Señor, si en esta mañana hay algunos que no tienen esta esperanza, que no tienen esta confianza, oh Padre, que tu Espíritu Santo hable una vez más a sus corazones, le pueda convencer de pecado, de justicia y de juicio. Oh Señor, y al salir de este lugar, salgamos impactados por el poder maravilloso de tu santa y bendita palabra. Que esta palabra tuya pueda alcanzar a tantos oprimidos por el pecado, oprimidos por el diablo. Oh Señor, libera las almas. Sigue liberando a aquellos esclavos para que sean salvos. Gracias, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si en esta mañana hay alguien que quiere recibir a Cristo Jesús, sencillamente puede levantar su mano y decirme: pastor, yo quiero tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Quiero que Él sea el Salvador, quiero que Él sea mi protector y quiero que Él sea mi sanador. Pero necesitamos tener un encuentro con Jesús. Si así lo decides, porque nada es obligado, el Señor no quiere nada obligado, entonces estamos listos para ir en tu ayuda, para ir en tu auxilio. Este mundo está desesperado. Ya no cabe más. No cabe más violencia, no caben más problemas. La única vía de escape es Jesucristo. No hay otra. Ese cuadro que podemos ver de mucha gente saliendo, corriendo de unos lugares para otros y yendo, y ya salen de allí, ya van allá, y se van al mar, allá se ahogan, otras veces llegan. Eso es algo interminable. Y el diablo tiene a la gente caminando de aquí para allá y de allá para acá, sin esperanza, sin un norte. Sin embargo, Jesucristo quiere guiarte al arrepentimiento, para que encuentres verdadera paz en tu corazón. Si algo necesitamos es estar verdaderamente en paz con nuestro Dios, en paz con Dios. Y la paz con Dios solamente es posible a través de Jesucristo. Si así lo decides, estamos listos para ayudarte, para seguirte hablando, para tener una oración personal, para que recibas a Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga.